Espíritu Santo de Dios sé que se mueve en medio del pueblo. Sé que habita en este lugar. Sé que hay hombres y mujeres también que Dios le ha dado el don de sanidad, el don de milagros. Yo te pido que actives ese don. Cuando empiece yo a administrar, usted va a sentir una unción en sus manos, un fuego en su estómago, en su cuerpo. Va a empezar a sentir aceite en sus manos y ese es un indicio que Dios te está activando al don de milagros y al don de sanidad. Necesitamos en esta iglesia operar a través de los dones del poder del Espíritu Santo de Dios. Hay una necesidad en esta iglesia y no solamente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, de sanidad y de milagros. Hay provisión. La palabra de Dios dice que hay provisión para el alma. También hay provisión para el espíritu, pero también hay provisión para este cuerpo. Hay sanidad y hay milagros y yo declaro este día milagros sobrenaturales sobre tu vida. Si tú tienes la fe que eso va a ocurrir, así va a ser. Yo quiero que encienda su celular solamente por esta vez y comience a compartir este mensaje. Dele ahí compartir y empiece a compartirlo. Yo quiero que este mensaje llegue también a aquellas personas que están en los hogares. Yo le digo a aquellas personas que están en casa escuchándonos, tenga fe que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob también está en este lugar. Así como operó en aquellos tiempos, también ese mismo Dios está operando en este mismo tiempo. Tenga fe usted que me escucha y me ve, que el milagro de Dios, no el mío ni de mis hermanos, el milagro de Dios, ese milagro sobrenatural va a ocurrir ahí donde está usted. Tal vez los están escuchando en un hospital, en una clínica. También el poder de Dios va a llegar a ese lugar. Cuando Dios sanaba, cuando Dios oraba, no solamente sanaba en el lugar, también sanaba a distancias. Hombres y mujeres también eran sanados en lugares distantes solamente por la palabra declarada. Quiero que incline su rostro. Vamos a hacer una pequeña oración. Y vamos a poner esto en manos del poder del Espíritu Santo de Dios, porque es el único que puede hacer esto. Incline su rostro. Vamos a orar por sanidad. Espíritu Santo de Dios, Padre Santo y Padre bueno, gracias por tu bondad para con todos nosotros. Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido a lo largo de nuestras vidas. Me acerco a ti, Señor, para pedir que les concedas salud a aquellos que sufren alguna enfermedad en este momento. Señor, te pido que tu mano poderosa llegue hasta cada uno de ellos, concediéndoles alivio para sus dolores y ánimo para el espíritu. Ayúdanos a sentir tu presencia y sobre todo tu mano sobre cada uno de nosotros. Revela tu amor y tu cuidado a través de tus hijos. Que nosotros podamos recibir la sanidad del alma y también del cuerpo. Muestra tu poder en medio de las enfermedades. Sabemos que tú puedes sanar cualquier enfermedad. Y en ti está puesta nuestra confianza. Queremos verte obrar, Padre mío, en este día. Por eso te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Amén y amén. Sanidad divina. Hay una estadística, amada iglesia, que dice que el 100% de las personas que mueren, por lo menos más del 50% es por causa de alguna enfermedad que ha afectado su cuerpo. Cuando yo estudiaba esto, yo me hacía una pregunta, me decía, ¿por qué nos enfermamos?
Y aún iba más adelante y me preguntaba, ¿por qué personas siendo cristianas mueren por una enfermedad crónica? Y esto me llevaba a otra pregunta, amada iglesia. ¿Será que Dios ya no está interesado en la sanidad física de las personas? Yo me hacía esa pregunta. Cuando uno estudia la palabra de Dios, se pregunta el porqué de las cosas. Y me decía, o realmente, como dicen muchos por ahí, que la sanidad para este tiempo, esta época que vivimos, no tiene relevancia para Dios. Que tal vez Él ya se olvidó. Que la sanidad solamente fue para un tiempo determinado en una era cristiana antigua. Leí estos días yo un testimonio de un hombre en los Estados Unidos, Pastor Carlos. Leí este testimonio de un milagro que ocurrió a un hombre. Este hombre era un médico, escúcheme bien, era un médico, sabía de medicina. Era especialista en cardiología. En pocas palabras, este hombre entendía lo que era esto. El ser sanado por una pastilla o por una inyección. Pero pasó por un proceso. Narraba él que padecía de un cáncer agresivo. Era un miembro de una iglesia en los Estados Unidos. Esta enfermedad se había, dice él, extendido a muchos lugares de su cuerpo. Era una de las peores noticias que él y su familia habían recibido. Una enfermedad que posiblemente lo iba a llevar a la muerte. Los doctores le daban poca esperanza de vida, contaba este hombre. Pero a pesar del mal pronóstico, este hombre dijo que ni él ni su familia, ni tampoco la iglesia donde él asistía habían perdido la esperanza. Muchas veces él escuchaba a los médicos decirle a su familia que tal vez no sobrevivía esa noche. Pero su fe y las oraciones de su familia y de la iglesia comenzaron a tener efecto en él. El poder sanador de Dios comenzó a obrar en su vida. Decía este hombre, mi vida era un testimonio del poder y la oración y de un Dios poderoso. La iglesia comenzó a orar por su vida. Narraba este hombre que hacían turnos tanto de día como de noche orando, pidiéndole a Dios un milagro por la vida de este hombre. Hacían vigilias durante 24 horas del día. Durante 2 meses estuvieron orando. La iglesia se unió en oración por la salud de este hombre. Y el milagro comenzó a ocurrir en su cuerpo. Decía él que gradualmente comenzó a mejorar y a recuperar las fuerzas. Los resultados de los exámenes fueron sorprendentes. Decía él, el cáncer comenzó a ceder y comenzó a retroceder. Los tumores que tenía en el cerebro habían desaparecido. Oh. El poder de Dios va a operar, amada iglesia, a través de tu fe. Así como el testimonio de este hombre, también usted y yo podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Ay, así como Dios proveyó provisión para el alma, para el espíritu, también proveyó provisión para tu cuerpo. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y también dice que somos creados a su imagen. Por lo tanto, Él está interesado, escúcheme bien, Él está interesado en los cuerpos físicos de aquellos que son sus hijos. Y no solamente está propuesta para el alma y para el espíritu ser sano, sino también para este cuerpo físico. Este cuerpo también va a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, 19, y se lo voy a leer en esta versión. El cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo, dice la palabra, vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son propios dueños,
Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue demasiado alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honra y agradar a Dios. Amada iglesia, declaramos que hoy hay un milagro sobre tu vida. Hay un milagro sobrenatural sobre tu familia. El Dios de Abraham va a empezar a operar sobre tu vida. El Dios que se le reveló a Abraham también está aquí, amada iglesia. El Dios que él levantó a Lázaro de entre los muertos, también se pasea por estos lugares. Aquel Dios, oh sí Señor, que sanó a aquella mujer de flujo de sangre, también está en este lugar. Así que ese mismo Dios yo lo puedo sentir, yo lo puedo palpitar, y yo sé que usted también lo está sintiendo ahí, porque eso se llama poder de Dios. Él es el Dios de milagros. Santiago capítulo 1, 17 y 24 dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. Pero increíblemente, hay muchas personas que siguen opinando que los milagros ya no existen. La duda es uno de los peores enemigos que puede tener el hombre de Dios y la mujer de Dios. Dicen los racionalistas, uno de los grandes enemigos de la fe y de la sanidad y de los milagros en la vida de los cristianos. Dicen ellos creen ellos que los milagros jamás ocurrieron. Ellos creen que Dios siempre ha limitado su obra a leyes naturales del universo, que son conocidas nada más por la mente del hombre. Esto es lo que dice la gente racionalista. Las personas tradicionalistas dicen y creen que los milagros fueron confinados en una era o una dispensación de milagros después, antes, allá, pero ahora ya no están operando. Dice que la iglesia ya no camina a través de los milagros. Oh. ¿Sabe cuál es el problema de estas dos personas? Es que han hecho de la ley natural demasiada angosta para ellos y la han confinado en un frasco muy pequeño, muy angosto y limitado. Por eso ellos se limitan a los resultados que el laboratorio les puede brindar. Y cuando ya no tienen respuesta a muchas de esas investigaciones científicas, se limitan a decir: ya no se puede hacer nada por este asunto. Ya sus milagros virtuales quedan obsoletos, ilimitados y sin respuesta. Y es ahí, amada iglesia, y es ahí al ver aquellos que por la fe desafían cualquier probabilidad científica que ellos puedan tener. Cuando la fe de muchos se vuelve superior a cualquier respuesta científica, no les queda de otra que aceptar que hay un Dios superior que sobrepasa todo entendimiento, que toda sabiduría y todo conocimiento que la ciencia no puede explicar. La ciencia no explica los milagros sobrenaturales que pasan en la iglesia. No hay un libro que ellos me puedan decir que existen o que no existen los milagros, pero la iglesia sí lo puede experimentar. Esto se llama la ley de la fe. Esta es la ley que rompe lo imposible, penetra barreras, camina sobre lo natural, opera en lo imposible y hace ver lo grandioso que es nuestro Dios. Esa es la fe que opera a través de la iglesia y opera a través de ti, amada iglesia. Tal vez usted está aquí en este momento, pero en su casa empiezan a ocurrir milagros de sanidad por tu fe. Y no se vaya a asustar si usted de repente empieza a sentir algo en su cuerpo. No se vaya a poner nervioso si empieza a sentir algo en su cuerpo. Se llama Espíritu Santo de Dios. Él va a empezar a operar a través de usted. Va a empezar a operar a través de usted.
Por eso muchas personas, cuando parecía que habían perdido la esperanza, apareció un Dios, aquel verbo hecho carne, como lo dijo el apóstol Juan y como lo profetizó el profeta Isaías, que dijo que iba a ser despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado y no estimado. Este mismo varón llegaría a ser la esperanza de muchos, como dice la palabra de Dios en Isaías 53:4. Ciertamente dice la palabra, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese mismo ser, el verbo hecho carne, la palabra de Dios, vino a ser nuestro sanador, amada iglesia. El Señor nunca ha parado de hacer milagros. Él sigue operando todavía a través del poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Ah, santo! Escúcheme bien esto. Cuando Dios se le reveló a Israel, se le reveló de varias formas. Por eso Dios hace lo que hace, porque Él es lo que es. Dice el Señor, yo soy tu sanador. Por eso cuando Dios se dio a conocer a ese pueblo, le dijo, primeramente yo soy tu proveedor. Yo soy Jehová Jireh. Israel conoció a ese Dios como Jehová Jireh. Pero también le dijo, yo soy tu estandarte. Yo soy Jehová Nisi para ti. Israel conoció a ese Dios como Él es el estandarte. Pero también Dios se le reveló al pueblo de Dios como yo soy tu paz. Yo soy Jehová Shalom. Israel conoció a Dios como Jehová Shalom. Pero también se le reveló, dice, porque yo también soy tu pastor. Y le dijo, yo soy Jehová Ra, santo. Y cuando también se le manifestó a Israel, dice que Él se le presentó, santo, como Jehová Samá. Pero lo más impresionante de esto, que al Señor no se le olvidó también esto. Se le presentó como Jehová, santo. Se le presentó como Dios Rafa. Y le dijo al pueblo de Israel, yo voy delante de ti como tu estandarte, como tu proveedor, como tu sanador también. Yo quiero que tú me conozcas también como el Dios sanador, el Dios que hace milagros sobrenaturales. Amada iglesia, Jehová, nuestro Señor nunca cambia. Lo que su santo nombre revela acerca de su naturaleza siempre está siempre en movimiento. Y ahora lo está haciendo, amada iglesia, a través de nosotros, el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios, de cierto digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo soy el Padre, porque yo voy al Padre, dice la palabra de Dios en San Juan 14:12. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre también sea glorificado. La historia de la humanidad puede afirmar o negar cosas, pero hay un milagro que jamás va a poder negar. Hoy en día, amada iglesia, el hombre puede contar su historia como le parezca, narrarla como le plazca, narrar cuentos, decir que los más grandes hombres de la historia ya murieron,
que están sepultados, y podemos nosotros tomar también decisiones y creerles a ellos acerca de esa verdad que ellos dicen y decir, ya sea mentira o sea verdad, pero hay un milagro que tiene tanto peso de evidencia como cualquier evento histórico en la humanidad y que ciertamente nadie puede desaprobar ni negar. Esta es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los libros pueden contar muchas historias, pero la palabra de Dios dice que mi Cristo resucitó. No hay otro evento más histórico y más firme y más fundado sobre la evidencia que la resurrección de Cristo. Este es el milagro de los milagros. Cualquiera que niegue este milagro debe estar preparado para dudar también de toda la historia. Y sin lugar a duda, si ha habido un milagro como este, también puede haber miles de milagros con igual probabilidad, porque el mismo poder que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús también opera gloriosamente en la vida de aquellos que sin dudar ha puesto su confianza en Él. Si Jesús resucitó de los muertos, ¿por qué debería ser improbable que ese mismo poder vivificara y sanara los cuerpos enfermos de los hijos de Dios? ¿Por qué dudarlo? Amada iglesia, también la sanidad es parte de la voluntad de Dios, porque la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. ¿Cómo conoces tú a Dios? ¿Cómo lo conoces? Yo conozco a un Dios sanador. Yo conozco a un Dios de milagros. Oh, sí, Señor. Santo es tu nombre. ¿Sabes por qué? Dice Hebreos capítulo 13. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amada iglesia, si Él es todavía nuestro proveedor, si Él es todavía nuestro estandarte, si Él es todavía nuestra paz, nuestro pastor, el omnipotente y nuestra justicia, entonces todavía es nuestro sanador. Y yo declaro hoy un milagro sobre tu vida. Hoy es el día donde vas a experimentar el poder de Dios sobre tu vida. Hoy vas a conocer a Dios de la forma que jamás los habías experimentado. Jesús dijo, Él es tremendo. Dice Lucas 14:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la cautividad de los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Este es el tiempo del favor del Señor. Aleluya. El ministerio de Jesús aquí en la tierra, amada iglesia, fue sorprendente. Cuando nosotros estudiamos el ministerio de Jesús en cuanto a la sanidad que Él hizo mientras Él estuvo aquí en la tierra, vemos la diversidad de milagros que Él hizo. Se registran, escúchenme bien esto, usted lo puede ir a leer a su casa y estudiar los evangelios. Profeta, se registran un total de 27 milagros individuales de sanidad acreditados a Jesús que son hallados en la Escritura. 27. Al igual que 10 oraciones registrando la sanidad general de grandes números de personas, lo dice la palabra de Dios. Su ministerio trató con una amplia variedad de dolencias humanas como ser posesiones demoníacas, enfermedades de diferentes índoles, accidentes y aún con la misma muerte. Escúcheme bien esto, su ministerio de sanidad fue tan amplio y poderoso que sin importar la forma, el modo, el estatus de la persona o el lugar donde se encontraba, su misericordia alcanzó muchas personas por la fe que ellos tenían en Él. Jesús demostró, amada iglesia, ser quien Él dijo ser, y lo hizo también por medio de milagros a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús, por medio de su palabra, operó milagros.
Cristo Jesús, a través de un toque sanador, hizo milagros. Jesús sanó por la unción del poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús sanó a los que estaban cerca, pero también sanó a los que estaban lejos. Jesús sanó aún en medio del día de reposo. Jesús sanó a individuos como también a grupos de personas. Amada iglesia, sus milagros fueron impresionantes. Tanto así que sin lugar a duda quedaron registrados en la mente de aquellos que vieron actuar. Y también hoy la fe de nosotros ve actuar a ese Cristo poderoso, aquel que caminó sobre las aguas. También está operando aquí en este preciso momento sobre tu vida. La Biblia registra que sanó a 7 casos en que fue echado un demonio. En 11 ocasiones, amigos, trajeron al necesitado. Amigos, la fe de amigos trajeron a Jesús. Y a través de la fe de aquellos fueron sanados. En 6 ocasiones nuestro Señor ejecutó la sanidad a distancia. Sanó a 8 personas por un toque. Sanó a 7 por decir una palabra nada más. 3 fueron sanos en un acto en el cual escupió y tocó al paciente. Y en una instancia dice la palabra de Dios que sanó de una forma gradual. Escúcheme bien esto, amada iglesia. Mi Biblia registra que sanó un leproso. Sanó la suegra de Pedro. Sanó a un hombre con una legión de demonios. Un hombre paralítico. A una mujer de flujo de sangre. La hija de Jairo la resucitó de los muertos. A un hombre con la mano seca hizo un milagro poderoso. Sanó al ciego Bartimeo, al siervo del centurión, hija de la mujer Sirofenicia. Sanó a María Magdalena, sanó a 2 ciegos. ¿Y por qué no va a sanarte a ti también? Sus milagros, Vanessa, fueron incontables. Tanto fue así que el apóstol Juan lo describe de esta forma. San Juan 21:25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir sobre él. Jesús y su ministerio fue un ministerio de sanidad y de milagros. Amada iglesia, si Jesús, el Hijo de Dios, al Cristo que yo he creído, al Dios de mi corazón y que está presente en este momento, en este lugar a través del poder del Espíritu Santo, podrá hacer también un milagro hoy en tu vida, si usted lo cree. Dios quiere también ser glorificado en nuestra sanidad, porque así como hay provisión para nuestra alma y nuestro espíritu, también hay provisión para nuestro cuerpo. Dios quiere que experimentemos el toque de Dios sobre nuestras vidas. Amada iglesia, hay enfermedades que son para la gloria de Dios. San Juan capítulo 11:4 dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Tu enfermedad va a ser el medio de glorificar a Dios. Su poder de sanidad sigue operando en nuestros días, amada iglesia. Hubieron sanidad a través de Jesús. Hubieron sanidad a través de sus discípulos. Y siguen los milagros a través de la iglesia. Ese mismo Jesús a los cuales muchos llaman el Jesús histórico, el profeta, el maestro, el Hijo de Dios, sigue operando a través de aquellos que el apóstol Pablo llama el cuerpo de Cristo. El libro de Lucas, capítulo 9:1 en adelante, dice que Jesús reunió a sus 12 discípulos. Y esto es para ustedes y para mí también. Y les dijo: recibirán poder y autoridad sobre todos los demonios. Y también para sanar enfermos. Ese mismo poder que lo declara la palabra de Dios está en tus manos. Y está en mis manos. Yo declaro en esta hora que tus manos serán
usadas por el poder del Espíritu Santo para manifestar la gloria de Dios sobre aquellos enfermos, sobre aquellas personas que ya no tienen esperanzas en Santo Dios, que la medicina le ha dicho que ya no hay posibilidades de vida. Tú vas a ser usado en el nombre de Jesús. El poder de sanidad está en tus manos, está en tu cuerpo y está en tu palabra, en el nombre de Jesús. Un milagro va a ocurrir a través de ti, porque la palabra de Dios dice que nosotros recibimos poder y autoridad para también sanar toda dolencia y toda enfermedad. Dicen algunos que los milagros solamente ocurrieron en el tiempo de Jesús y después dejaron de ser y de suceder. La historia, algunos historiadores dicen que ya no existen los milagros en la iglesia. Eso fue para muchos siglos atrás. Pero estudiando esto, Heidi, me di cuenta que muchos hombres de Dios a través de la historia escribieron en sus libros, plasmaron en sus historias, que también en el siglo después de Jesús, a través de sus apóstoles y a través de los apóstoles, de los discípulos, los milagros siguieron operando. Hombres como Irineo, Tertuliano, Origen, hombres que escribieron historias, plantaron en sus líneas que la iglesia también seguía operando a través de milagros. Irineo, uno de los padres de la iglesia, declaró en el año 192 después de Cristo, escúcheme bien lo que escribió él, que aquellos que de verdad son sus discípulos recibieron la gracia de él. En su nombre ejecutaron milagros a fin de proporcionar el bienestar de otros según el don que cada uno había recibido de él. Y sigue escribiendo este hombre, dice: otros todavía sanan a los enfermos imponiendo las manos sobre ellos y son sanados. Aún más, como he dicho, los muertos aún siguen levantándose, santo Dios. Esto quedó en la historia, está escrito en la historia. Tertuliano, otro historiador, dijo ya en el año 216 después de Cristo, registró lo siguiente: muchas personas han sido liberadas de demonios y sanadas de enfermedades. En el año 250, un historiador llamado Origen también escribió, algunos dan evidencia de haber recibido mediante su fe un poder maravilloso por las sanidades que ellos ejecutan. La iglesia sigue operando, invocando, oh Santo Dios, todo el nombre de Jesús, y milagros sobrenaturales siguen operando a través de la iglesia. Y si la historia lo registra, también aquí va a haber historia de sanidad. Tus hijos van a contar la historia de milagros que sucedió a través del pueblo de Dios. Jesús dijo en su palabra, Marcos 16:18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos, dice la palabra de Dios, pondrán sus manos y sanarán. Mateo capítulo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, santo, para que los echasen fuera. Y escúcheme bien esto, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así lo dice la palabra de Dios. También Lucas dice 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te hará daño. Nada te hará daño, amada iglesia. ¿Sabe usted por qué? Porque muchos milagros de sanidad dejaron de ser. Porque dejamos que la duda entrara en nuestro corazón. Y la duda cegó nuestra vista a lo sobrenatural de Dios. Dejamos de ver la enfermedad como Dios la ve. El día, amada iglesia, que veamos la enfermedad como Dios la ve, será el día más milagroso de tu vida.
Cuando aquel hombre llamado Adán pecó en el huerto del Edén, dejó de ser perfecto y trajo con él la muerte y la consecuencia y la decadencia de este cuerpo. Dice la palabra de Dios que el pecado entró por un hombre y este a su vez a toda una humanidad, y no solamente afectó el cuerpo del hombre, sino que la misma creación sintió sus efectos. La tierra comenzó a producir espinos, hongos, bacterias y virus. Y aquel hombre comenzó también a sentir en su cuerpo físico los efectos del pecado. Comenzó a experimentar el resultado del pecado en este cuerpo y con ella toda clase de enfermedad. Por eso Romanos capítulo 5:12 dice: por lo tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. La muerte, amada iglesia, es la etapa final de la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad debe también ser el resultado del pecado. Hoy usted puede ver las evidencias y el resultado del pecado en el hombre. Hospitales, asilos sanitarios y otras instituciones a lo largo de la tierra son una evidencia tangible de la presencia del pecado. Y no estoy diciendo que usted está pecando, sino que la consecuencia de aquel hombre que pecó en ese huerto del Edén hizo que este cuerpo fuera débil y ya no fuera perfecto. Esto significa que si el hombre no hubiera pecado, tampoco hubieran enfermedades en el cuerpo. Aunque muchas veces hay enfermedades que son producidas por el descuido de nuestro cuerpo también, su origen no deja de ser por la obra del enemigo de Dios. Esto es en cuanto a las enfermedades físicas, pero escúcheme bien, de aquellas que también son producidas por la ira, por la falta de perdón, por el odio, por el rencor. Los médicos y los psicólogos están dando cuenta que más y más personas se están enfermando también por problemas del alma. La ciencia médica dice que este tipo de enfermedad está produciendo úlceras en los estómagos, gastritis y problemas en el corazón, entre otros, por los resultados de las actividades que producen el alma. El odio produce también enfermedades. La falta de perdón también ocasiona enfermedades. Jesús condenó el odio como un asesinato. Así lo llamó, el odio, un asesinato. Escúcheme bien, iglesia, si la enfermedad es algo espiritual, entonces debe ser hallada una cura en sí que sea espiritual. Ningún remedio que reaccione solamente en lo físico podrá satisfacer la necesidad entera. El remedio del médico podría aliviar los síntomas físicos, pero no es capaz de tratar con la causa espiritual detrás de esos síntomas físicos. La sanidad divina trata con la necesidad física a través de un reino espiritual. Por lo tanto, el perdón del pecado y la sanidad están estrechamente relacionados entre sí. La sanidad física se produce cuando viene por el toque divino del poder de Dios en nuestras vidas. Por eso Santiago capítulo 5:15 dice: y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán también perdonados. Entendiendo todo esto que hemos hablado, amada iglesia, en cuanto a las enfermedades, comprendemos lo siguiente: el pecado es el factor principal y causa de toda enfermedad. Que detrás de todo esto hay un ser llamado Satanás, que Dios por alguna razón ha permitido que la enfermedad afecte nuestro cuerpo, aún la vida del creyente, para que su propósito sea cumplido también en nuestras vidas. Es necesario que esto suceda para que las promesas de su palabra también se puedan cumplir en nuestras vidas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo que él tomaría nuestras enfermedades y las llevaría nuestras dolencias a la cruz del Calvario. También con el fin de revelar su voluntad en la vida que el que cree.
Las enfermedades también nos revelan a Cristo, amada iglesia. También las enfermedades manifiestan la obra de Dios también aquí en la tierra. Y también por la fe, que aquellos que creyeron que Él era la única esperanza de sanidad que ellos también iban a necesitar. La enfermedad nos lleva a buscar a Cristo. Hoy Dios va a hacer el milagro más grande de tu vida que jamás has experimentado, amada iglesia. Sentirás el peso de gloria hoy en tu vida y verás el Dios sanador operando a través de ti. Yo te pido que actives la fe en ese Dios. Oh. Si crees, amada iglesia, en aquel que caminó sobre las aguas, aquel que con una palabra reprendió a los vientos y la tempestad, en aquel que fue levantado por el poder del Espíritu Santo y entre los muertos que hizo milagros tras milagros, también Él puede hacer un milagro de Dios hoy en tu vida. Si me ayuda el ministerio de alabanza, yo le pido a aquellos hombres y mujeres de fe, aquellos hombres y mujeres que tienen el don de sanidad, también el Espíritu Santo de Dios ahora va a dar ese regalo precioso a muchas personas que han deseado el don de sanidad y milagros en su vida. No lo doy yo, es un regalo del Espíritu Santo de Dios. Dios va a usar tu mano poderosa. Hoy va a usar tu mano poderosa, tu cuerpo, tu alma. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Yo le pido a los pastores y a los ministros que me ayuden aquí enfrente, que vengan aquí enfrente. Y todos aquellos que tienen dones de milagros y sanidad también vengan aquí enfrente. Aquellos hombres y mujeres que Dios los usa en sanidad y milagros, por favor, venga aquí enfrente, lo vamos a necesitar. Pónganse aquí ministros, profetas, líderes. Hoy vamos a orar por una iglesia. Dice la palabra de Dios, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y escúcheme bien esto, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No lo digo yo, amada iglesia, es la palabra de Dios. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Oh, santo Dios. Padre Santo, bueno eres tú.